Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablaros un poco de la novela de Daniel Defoe, titulada Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Se dice de esta novela que en cierto sentido es como una apología, ¿no? Una apología del colonialismo, de la civilización occidental, del imperialismo europeo, como se les quiera llamar. Y entonces hoy eso es precisamente lo que quería hacer, reflexionar sobre si esto es cierto o no, o en qué medida lo es, o en qué medida deja de serlo, ¿no? Bueno, os voy a leer un artículo de Roberto Sanesi, de la editorial Montaner, del diccionario de autores, de la editorial Montaner y Simón, de 1973. Y nos dice Roberto Sanesi que, que nació en Londres, Daniel Defoe, probablemente en 1660, murió en 1731, hijo de un cerero, más tarde carnicero. Pudo, a pesar de su origen modesto, estudiar en el seminario disidente de Stoke Newington. Sin embargo, se dedica luego al comercio y, según parece, viaja por España, Francia, Italia y Alemania. A su regreso, en 1683, establece en su país un negocio de mercería y casi un año después contrae matrimonio con Mary Tuffley, de la cual tuvo 7 hijos. Al mismo tiempo empieza a interesarse por la política. Fijaos que en esa época los novelistas no eran profesionales, ¿no? Eso empieza a acontecer a finales del siglo XVIII, ¿no? Y sobre todo eso, profesional en el sentido de poder dedicarse, de ganar dinero con sus novelas. Eso ya es propio de Walter Scott, de Balzac, de los autores, de los grandes autores del siglo XIX sobre todo, ¿no? Pero en esa época y anteriormente igual, fijaos Cervantes, por ejemplo, eh, tuvo muchísimos trabajos, ¿no? Como Jonathan Swift, el contemporáneo de Daniel Defoe, tenía que hacer otras muchas cosas, por ejemplo, el dedicarse a la política, ¿no? O a los negocios. Al mismo tiempo, como os comentaba, empieza a interesarse por la política, toma parte en la sublevación de Monmouth y favorece el advenimiento de Guillermo de Orange. Víctima en 1692 de un fracaso financiero, trató de salir de apuros mediante la intriga hasta el punto de que parece haber tenido contacto incluso con el mismo rey. En 1701 publicó El verdadero inglés, poema que satiriza el perjuicio del pueblo respecto a un monarca extranjero. Y en 1702, The Shortest Way with the Dissenters, el camino más corto con los disidentes, ¿no? Supongo que significa esto. Libelo en el que el autor se finge disidente y pide a toda costa la supresión total del disentimiento. Esta obra nada grata y la muerte de Guillermo de Orange empeoraron notablemente la posición del escritor, quien al final fue encarcelado. Fijaos cuántos autores fueron encarcelados, ¿no? Quevedo, Cervantes, muchísimos escritores, ¿no? El mismo anarquista Proudhon y otros que no encarcelaron porque no pudieron, ¿no? Como Víctor Hugo, todos los que eran críticos con el régimen, sobre todo cuando este era autoritario, cuando este era absolutista, acababan en la cárcel o en el exilio. Fue encarcelado en 1703 y puesto en la picota. En la picota supongo es que lo exhibían como hacían a los que ejecutaban, ¿no? Pero en este caso sin ejecutarlo, ¿no? Lo exhibían, algo muy común en la Inglaterra de la época, ¿no? Convencido de que el deshonor de la cárcel había provocado su ruina, se dedica a una verdadera actividad de mercenario sin escrúpulos. Se dedica a ser mercenario. En 1704, y después de haber publicado numerosos opúsculos abiertamente contradictorios, fundó el periódico. Después de reprimirte, pues lógicamente tu cerebro puede que esté un poco trastornado, ¿no? Y tus ideas
estas personas que quieren hacer un bien para la sociedad y se ven que son reprimidos, encarcelados, perseguidos, al final tal vez su equilibrio emocional pues se queda un poco afectado, ¿no? Y de ahí esas contradicciones. Fundó el periódico The Review, agente secreto en Escocia a sueldo de Harley y Godolphin, y con la misión de trabajar en favor de la unidad. Al llegar Jorge I al trono se prestó a otras maniobras un tanto turbias. A causa de algunos escritos antijacobitas, hubo de sufrir la persecución de los Whigs, uno de los partidos políticos de la época, ¿no? Junto a los Tories, si no me equivoco. Estos lograron tenerlo encarcelado nuevamente, acusándole de traición. A partir de 1613, The Review cambia su título por The Mercator, nombre, como se advierte, bastante significativo. Sin embargo, hasta casi los 60 años no manifestó Defoe una verdadera vocación literaria. En 1715 había ya escrito The Family Instructor, texto fundado completamente en la moral puritana, y muchas biografías más o menos novelescas de muchos personajes célebres. No obstante, el primer éxito literario importante fue Robinson Crusoe, de 1719, es decir, ya era bastante mayor para la época, 60 y tantos años por ahí, si no me equivoco, o 50 y tantos, el autor. Luego siguieron Memorias de un caballero, Las aventuras del capitán Singleton, Moll Flanders, La peste de Londres, El coronel Jack, Lady Rosana y otras producciones. La misma estructura de estas novelas muestra el carácter singular de nuestro autor, inclinado más bien a la fácil ganancia que a una seria labor literaria. Defoe, en efecto, sometía a la consideración del editor un esquema de la obra que pensaba escribir y luego procedía a su redacción de acuerdo con el número de páginas previamente establecidas en el contrato. Jamás dejó pasar. Bueno, hoy en día también los editores a veces imponen una extensión determinada, ¿no? A muchos autores, incluso a algunos famosos, ¿no? Jamás dejó pasar alguna ocasión, jamás dejó pasar ocasión alguna de hacer su propia publicidad y logró incluso, tras haber escrito la biografía de un delincuente, que éste en el día de su ejecución le entregara directamente un ejemplar del mencionado texto ante la muchedumbre reunida para contemplar el cumplimiento de la sentencia. Escribió la biografía de una persona a la cual iban a ejecutar y se hace la foto, entre comillas, porque en ese tiempo no había foto, junto a Daniel Defoe, ¿no? Para que Daniel Defoe promocione su obra. Además de sus novelas, cabe citar Un viaje alrededor de toda la isla de Gran Bretaña, especie de guía de Inglaterra, The Political History of the Devil, la historia política del diablo, ¿no? Ensayo sobre el ocultismo, es decir, que parece que se adelanta a su tiempo, ¿no? Porque el ocultismo en Europa empieza a interesarnos a partir del siglo XIX, ¿no? Es cuando empieza a popularizarse. Nuestro autor, justamente con autores muchas veces británicos, nuestro autor, de vida moralmente equívoca, como se deduce en lo expuesto, representó con sus obras la nueva fuerza de la burguesía inglesa y escribió siempre en un lenguaje concreto y realista. Sin embargo, en todas sus novelas se dan evidentes incongruencias psicológicas. Es considerado por muchos como el precursor de la narrativa realista moderna y del periodismo, pero en realidad el verdadero fundador, eso dice Roberto Sanessy, el verdadero fundador de la gran tradición de la novela inglesa es Henry Fielding, que si no me equivoco es un autor ligeramente posterior a tanto a Daniel Defoe como a Jonathan Swift. Bueno, pues voy a leeros algunos fragmentos de esa novela para reflexionar sobre ese tema de relacionar a Daniel Defoe y a esta novela, Robinson Crusoe.
con la apología del colonialismo europeo y específicamente británico, ¿no? Todas las cosas dicen oh, eso dice Viernes. Bueno, ya seguramente conocéis la trama, ¿no? Viernes es el indígena al cual, de alguna manera, Robinson Crusoe adoctrina o intenta enseñarle los valores propios de su fe cristiana y de su cultura y de su tradición, ¿no? Todas las cosas dicen go, ¿no? Intenta transmitirle a su sirviente, porque como tal lo considera, la admiración ante la belleza y la grandiosidad de toda la creación. Le dije que el creador de todas las cosas vivía arriba y le señalé el cielo. Él gobernaba el mundo con el mismo poder y la misma providencia con que lo había creado. Era omnipotente y podía hacer y darnos todo o quitarnos todo. Y así poco a poco fui abriendo sus ojos. Fijaos cómo en esta época la idea de que Dios está implicado en toda la realidad cotidiana, en toda nuestra realidad cotidiana, para comprender el pensamiento, ¿no? Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, a esto se refiere. Ese Dios que está implicado en toda nuestra cotidianidad, al cual atribuimos todo lo bueno y todo lo malo que nos acontece, ese Dios ha muerto desde el punto de vista de Nietzsche, y eso es a lo que se refiere. Se está refiriendo a una idea de Dios. Esa idea que aún está vigente en la época de Daniel Defoe. Escuchaba con gran atención y recibió con placer la idea de que Jesucristo hubiese sido enviado para redimirnos y nuestra forma de orar a Dios, que podía oírnos aunque estuviese en el cielo. Un día me dijo que si nuestro Dios podía escucharnos desde más allá del sol, debía ser un Dios más grande que su Benamuke, que no vivía muy lejos, una de las divinidades de la religión de Viernes. Sin embargo no podía oírlos, a menos que ellos fuesen a hablarle a las grandes montañas donde moraba. Le pregunté si alguna vez había ido a hablarle. Me dijo que no, que los jóvenes nunca iban, tan solo iban los ancianos, que eran los Owokake, es decir, como pude hacer que me explicara, sus religiosos o clérigos, que iban y decían, oh, así designaba las plegarias, y luego regresaban y las transmitían, y les transmitían lo que Benamuke había dicho, le transmitían a su pueblo, ¿no? Observé entonces que las prácticas sacerdotales existen hasta entre los más ciegos e ignorantes paganos de la tierra, y que la política de hacer una religión secreta a fin de preservar la veneración del pueblo hacia su clero, la política de hacer una religión secreta, fijaos la crítica que aquí se hace, por ejemplo, a la Iglesia Católica, ¿no? Donde los religiosos son considerados solamente una parte de los fieles, y los demás de modo pasivo, la gran mayoría de modo pasivo, simplemente manifiesta su lealtad, su sometimiento ante ese colectivo minoritario. Esto no solo se encuentra en la religión romana, el propio Defoe la cita, sino acaso en todas las del mundo, aun entre los más irracionales y bárbaros salvajes. Intenté aclararle esta superchería y le dije que su pretensión de ir a las montañas para decir Dios a su Dios era una impostura, así como las palabras que le atribuían. Que si allí encontraba alguna respuesta o hablaban con alguien, debía ser con un espíritu maligno. Y luego inicié una larga, eso piensa Robinson Crusoe, luego inicié una larga disertación acerca del diablo, su origen y su rebelión contra Dios, su odio por los hombres, la razón de dicho odio, su inclinación a hacerse adorar en las regiones más oscuras del mundo en lugar de Dios y como si fuese Dios, y la infinidad de estratagemas que usaba para inducir a la humanidad a su ruina, de su secreto acceso a nuestras pasiones y afectos para adaptar sus artimañas a nuestras inclinaciones,
de modo que logra convertirnos en instrumentos de nuestras propias tentaciones y hacernos marchar a nuestra perdición por propia elección. Grabar en su espíritu las justas nociones sobre el diablo no me resultó tan fácil como había sido darle la idea de la existencia de Dios. La naturaleza apoyaba todos mis argumentos para demostrarle la necesidad de una causa primera, de un supremo poder y una secreta providencia y de la equidad y justicia de pagar tributo a Dios nuestro Creador. La naturaleza nos respalda en nuestra percepción de una divinidad primaria que da origen a toda esta diversidad de la propia naturaleza, a todos esos milagros, a todos esos misterios que alberga la propia naturaleza. El ver una esencia que está presente en todo ello no es tan difícil de explicar, ¿no? Como bien dice Robinson Crusoe. Pero luego hablar del diablo ya es un tema un poco más complicado, ¿no? Como ahora vamos a ver. En una ocasión la pobre criatura me desconcertó de tal manera con una pregunta puramente natural e inocente que apenas supe qué decirle. Había estado hablando largamente del poder de Dios, de su omnipotencia y de su atroz condena del pecado, y del fuego devorador que preparaba para los agentes de la iniquidad, de cómo Él, que había creado todas las cosas, podía destruirnos a nosotros y a todo el mundo en un instante. Viernes me había escuchado todo el tiempo con gran seriedad. Bueno, se me olvidó indicar que esta traducción pertenece a Marta Eguía, publicada en el año 2004 en la editorial del País, del periódico El País. Enseguida le conté cómo el diablo era el enemigo de Dios en el corazón de los hombres y de qué modo usaba toda su malicia. El diablo es el enemigo de Dios en el corazón de los hombres. Le hablé de la habilidad para derrotar los buenos designios de la providencia y arruinar el reino de Cristo sobre la tierra. Pues bien, me dijo Viernes, si decir que Dios es tan fuerte y tan grande, si tú decir que Dios es tan fuerte y tan grande, ¿acaso no es más fuerte y poderoso que el diablo? Si es tan fuerte, si es tan grande, si todo lo puede, si todo lo sabe, si alberga todo el poder, ¿cómo es que no le puede al diablo, no? Sí, sí, le respondí, Dios es más poderoso que el diablo, está por encima de él. Por eso rogamos a Dios que lo ponga bajo nuestros pies y nos permita resistir a sus tentaciones y extinguir sus dardos ardientes. Pero si Dios es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el diablo, añadió Viernes, ¿por qué no mata al diablo para que no haga más el mal? ¿Por qué no acaba con él ya, si es más fuerte, más poderoso que el diablo? Su pregunta me dejó extrañamente sorprendido. Después de todo, aunque yo no era un hombre viejo, no era más que un joven doctor que carecía de las calificaciones necesarias para ser un casuista o solucionar las dificultades. Y al principio no supe qué decir. De modo que fingí no haberle oído. Y le pregunté qué había dicho. Pero él era demasiado sincero. Los salvajes, los que viven en la naturaleza, como los niños, como los ángeles, como los animales, como los pueblos viejos, en ocasiones, aunque no en una medida completa, son completamente transparentes, sinceros, auténticos. No tienen esa intención oculta que a veces se da. Os recuerdo lo que decía Yukio Mishima, ¿no? Lo recordaba en el vídeo que hice sobre, sobre sobre su novela
que se me ha ido el título. Confesiones de una máscara. No, Confesiones de una máscara no, era otra, pero bueno, en cualquier caso, él hablaba de los occidentales como que no eran sinceros. Los occidentales no son transparentes, no son auténticos. Cuando hacen, dicen cualquier cosa, cualquier acción, tienen una intención oculta, hay una intención retorcida que se da de manera inconsciente en estas personas. Eso es lo que decía Yukio Mishima. Al final, Dios lo va a castigar severamente, le dije a Viernes. Él lo tiene reservado para el día del juicio, en que será arrojado a un abismo sin fondo, donde permanecerá en el fuego eterno. Esto no conformó a Viernes, que volvió a repetir mis palabras. Al final lo tiene reservado, mi no comprender. ¿Por qué no lo mata ahora? ¿Por qué no mucho antes? Si él tiene todo el poder, si él tiene la capacidad de hacerlo. Tú podrías preguntarme también, le respondí, ¿por qué Dios no te mata a ti y a mí cuando hacemos cosas que le ofenden? ¿Por qué Dios no nos mata cuando no actuamos conforme a sus mandamientos, a sus principios, a la idea del bien y de la bondad de la cual somos conscientes? ¿Por qué Dios no nos mata? Eso dice Robinson Crusoe. Él nos preserva para que nos arrepintamos y seamos perdonados. Después de haber reflexionado un momento, me dijo muy afectuosamente: pues está bien, de modo que tú, yo, diablo, todos los malos, todos preservados. Arrepentirse. Dios perdonar a todos. Volví a caer, todos nos arrepentimos, llega el momento y Dios, por lo tanto, nos perdona a todos. Esto me recuerda a lo que decía Dostoyevsky, ¿no? Como recordaba algún profesor, ¿no? De que la salvación o nos llega a todos o no nos llega a nadie, porque todos pertenecemos a algo que es una unidad. La humanidad es una unidad. La creación de Dios es una unidad. Por lo tanto, la salvación o es global o no se da. No puedes estar en el paraíso mientras que tus seres queridos o algunos de ellos se queman eternamente. ¿Cómo puedes sentirte en el paraíso cuando eso acontece? Eso es imposible, ¿no? Volví a caer en el mayor estupor. Aquello fue para mí una prueba de que aunque las simples nociones de la naturaleza conducen a los seres responsables al conocimiento de Dios y a la adoración u homenaje de su esencia suprema, sin embargo, sólo la divina revelación puede darnos el conocimiento de Jesucristo y de una redención realizada para nosotros, de un mediador, de un nuevo pacto y de un intercesor ante el trono de Dios. Bueno, el libro de Yukio Mishima, que estaba pensando una y otra vez, intentando recordarlo, es El marino que perdió la gracia del mar. Hice un vídeo que podéis ver en este canal. Digo que nada más, y bueno, como nos está diciendo Robinson Crusoe, puede resultarnos fácil hablar de la religión natural a nuestros semejantes. Pero ya el hablar de Jesucristo como el intercesor que nos provee de la redención, del pecado, de la condenación, eso ya parece en principio que tiene más dificultad. Digo que nada más que una revelación del cielo puede grabar estas nociones en el alma y por consiguiente el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
Y el Espíritu de Dios prometido a su pueblo para guiarlo y santificarlo son los instructores absolutamente esenciales del alma y los hombres en el conocimiento salvador de Dios y los medios de dicha salvación. Tal como nos está indicando Robinson Crusoe, él solo puede ser más que un mediador de la divinidad y del propio Maestro Jesús. Él solo puede ponerse a su servicio para canalizar, como ahora se dice, canalizar lo que a través de él pudiera ser canalizado. Interrumpí entonces el presente diálogo que había entablado con mi servidor y me puse en pie rápidamente, como si alguna súbita obligación me impulsara a salir. Lo mandé lejos con cualquier pretexto y me puse a rogar ardientemente a Dios, para que me hiciera capaz de instruir salvadoramente a aquel pobre salvaje, para que él, Dios, preparara con su espíritu el corazón de la pobre ignorante criatura a fin de que recibiera la luz del conocimiento de Dios en Cristo, reconciliándolo con él y guiándome en la tarea de transmitirle la palabra de Dios para abrir sus ojos, convencer su conciencia y salvar su alma. Intenta predisponerse ante lo que antes os comentaba, a ser un instrumento a través del cual Dios, la divinidad, el Creador, opera para que se dé la salvación desde su punto de vista del alma de Viernes. Cuando Viernes regresó a mí, inicié una larga disertación acerca del tema de la redención del hombre por el Salvador y de la doctrina del Evangelio, es decir, del arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro bendito Señor Jesucristo. Luego le expliqué lo mejor que pude por qué nuestro bendito Redentor no se había revestido con la naturaleza de los ángeles, sino con la raza de Abraham, y cómo por esta razón los ángeles caídos eran excluidos de la redención, que había venido solo por los corderos descarriados de la casa de Israel. Había, Dios lo sabe, más sinceridad que sabiduría en todos los métodos que adopté para la instrucción de esta pobre criatura, y debo reconocer lo que cualquiera podrá comprobar en caso de actuar según el mismo principio, que al exponerle las cosas abiertamente me informé y me instruí a mí mismo, al ejercer de profesor, de maestro, del que muestra al discípulo cuál es el sendero. El mismo está arraigando en sí, el mismo se está convenciendo a sí mismo. Es posible que no consiga iluminar a su pupilo, pero paradójicamente al intentarlo se ilumina a sí mismo, ¿no? Eso es lo que nos da a entender Robinson. Me instruí a mí mismo en muchas cosas que antes ignoraba. Por eso es tan importante que cada cual, con su propio lenguaje, con sus propias obras, con su propia creatividad, manifieste, comparta aquello en lo cual, en cuyo aprendizaje está inmerso. Por eso esa tradición del alumno pasivo que se sienta calladito mirando a lo que dice un profesor, ya no puede ser la referente, ¿no? Ya no puede ser, ya no nos provee de nada, ya no provee de un aprendizaje real a los niños y niñas de nuestra época. Ahora necesitan todos los estudiantes y las estudiantes necesitan ser activos en su proceso de aprendizaje. En esta ocasión puse en mi búsqueda de estas cosas más fervor que el que había sentido nunca. Esa actitud compasiva de proveerle de un camino de salvación a su servidor le hace reflexionar profundamente sobre esa herencia religiosa espiritual de la cual él es receptor. No sé si este pobre desgraciado había mejorado o no,
pero yo tenía buenas razones para agradecer al cielo el habérmelo enviado. Es en la relación, fijaos lo que dice un curso de milagros, ¿no? Que en el cielo entramos de dos en dos. Eso quiere decir que entramos, que la relación, esto es una relación, lo que ahora mismo estoy llevando a cabo. Es simplemente a través de la comunicación, de la comunión con nuestros semejantes, como nuestra conciencia se va abriendo, se va expandiendo, como despertamos y tomamos conciencia de cosas que se nos habían pasado por alto, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es lo que quiere decir un curso de milagros cuando dice que en el cielo, en el paraíso, en el Edén, en la vida eterna, entramos de dos en dos. No es que entremos con nuestra parejita de la mano, viviendo el amor romántico, no se refiere a eso, sino que se refiere, dos en dos son la relación. Donde hay uno tiene que haber dos. Por eso donde hay Dios tiene que haber una creación en la cual está presente. Cuando pensaba que esta vida solitaria a la que estaba confinado no solo me había hecho volver mi mirada al cielo para buscar la mano que me había impuesto, sino que ahora me había convertido en un instrumento de la providencia para salvar la vida y sin duda el alma de un pobre salvaje y conducirlo a la verdadera ciencia de la religión y de la doctrina cristiana, a fin de que pudiera conocer a Jesucristo, que es conocer la vida eterna. Cuando, como digo, reflexionaba sobre todo esto, un secreto gozo recorría toda mi alma y con frecuencia me regocijaba el haber sido llevado a aquel sitio que a menudo había considerado como la más terrible de las desventuras que pudieran haberme ocurrido. El salvaje era ahora un buen cristiano. Tengo razones para confiar en que ambos éramos igualmente penitentes, penitentes consolados y regenerados. Me aplicaba constantemente a la lectura del Evangelio. Hay aún otra cosa, fruto de la experiencia de esta parte de mi vida solitaria, que no puedo omitir. Resulta una infinita e inexpresable bendición que el conocimiento de Dios y de la doctrina de la salvación por Jesucristo estén tan claramente explicados en su palabra, tan fácil de recibir y comprender, que bastó una simple lectura de las Escrituras. Bastó, fijaos cómo cuando leemos las Escrituras, los Evangelios, con una auténtica, con una predisposición adecuada, esa luz que a través de las enseñanzas, de los mandamientos que Jesús nos da en sus sermones, ¿no? Como en el Sermón de la Montaña, esa luz nos llega y nos transforma la vida. Pero si hay una predisposición, como resulta con muchas personas críticas, ¿no? Que están en contra de algo, están en contra de lo que dice un libro y lo leen ya predispuestos para criticarlo. Entonces van a ver los defectos que ellos ven, pero no van a recibir nada de ellos, pues ya están predispuestos ya tienen esa predisposición combativa, ¿no? Que dicho sea de paso es la predisposición normalizada en la cultura occidental, la predisposición del combate, del debate violento, reactivo, que también es la consecuencia, es la causa de las guerras, como es evidente. Por eso, como ya tantas veces he dicho, la historia de Europa es la historia de las guerras, de la confrontación permanente. Y hoy en día, en el año 2023, en Europa seguimos en guerra. Esta simple instrucción fue asimismo suficiente para iluminar a esta criatura salvaje y para convertirla en un cristiano como no he conocido nunca jamás. El Salvador es fuente de vida y fuente de salud. En cuanto a las controversias, disputas, rivalidades y argumentos que se han suscitado en el mundo en torno a la religión, eran totalmente inútiles para nosotros al estar
conviviendo con la propia naturaleza, desprovista de la mayoría de los añadidos que desde la condición humana le hemos agregado, la naturaleza desnuda, tan desnuda como el alma salvaje de Viernes. Eso les hace a ellos, le hace a Robinson tener conciencia del sentido, del valor, de la profundidad, del misterio, del milagro de la vida. Ya no esas disputas dialécticas que tienen todas las religiones, católicos, anglicanos, protestantes, cuaqueros, lo que fuera, dentro del ámbito cristiano. Entonces toda esa vanidad de vanidades ya no se puede dar en ellos. Eran inútiles para nosotros todas esas sutilezas doctrinarias, como pienso, dice Robinson, lo ha sido para el resto del mundo. No nos sirve absolutamente para nada. Católicos confrontados, porque también se normaliza en Europa el uso espurio de la religión como una medida de control social. Es decir, que las personas que controlan, que dominan, que ejercen poder sobre las personas, sobre la ciudadanía, verdaderamente no les mueve la fe, no les mueve una fe religiosa, sino les mueve puramente el pragmatismo de hacer uso de una religión. Eso, por ejemplo, pasa con la extrema derecha, ¿no? Que es tan violenta, ¿no? Y sin embargo aquí en España mitifica la tradición católica, hace uso de ella de manera espuria. Se ensaña con los inmigrantes, a los cuales no ve como hermanos, ¿no? Fijaos las procesiones, ¿no? Como tantas veces he dicho ya, ¿no? Ahora llegan las procesiones y sonará miles y miles de veces el himno nacional, ¿no? Como si la religión fuera algo patriota, ¿no? Como si no fuera la fraternidad a la cual nos invita Jesús de Nazaret en los evangelios. Y fraternidad significa que no existen las fronteras, que no existen las distinciones que nos separan. Y estos fanáticos de extrema derecha nos reconocen, no son receptores, por tanto, de este mandamiento de la fraternidad que nos da Jesús. Nosotros teníamos una indudable guía para llegar al cielo en la palabra de Dios. Nosotros estábamos iluminados por el Espíritu de Dios, que nos instruía y nos enseñaba con su palabra, conduciéndonos hacia toda verdad. Fijaos que esto en cierto sentido ya no es una apología del imperialismo, del colonialismo, de la civilización europea, sino que es una defensa, una apología de la vida en la naturaleza, en contacto con la creación sin añadidos que hace a partir de sus miedos, de sus temores, de sus codicias, que hacemos desde la condición humana, ¿no? Basta salir a la calle para ver aquí en la bahía de Cádiz, basta salir a la calle para ver miles y miles de trastos de un lado para otro, de ruido, y la gente se habitúa a eso y piensa que eso es el progreso, porque eso es el progreso. La polución, la destrucción del medio ambiente, la muerte de tantas personas cada día atropelladas por vehículos, etcétera, etcétera. La cultura de la prisa, la cultura de la codicia, porque eso es progreso. Yo no veo que haya una progresión positiva ahí. No veo, dice Robinson Crusoe, cómo podríamos haber encontrado el menor provecho en el conocimiento más profundo de los puntos polémicos de la religión que han creado tanta confusión en el mundo si los hubiésemos tenido. Pero debo proseguir con la relación histórica de las cosas y seguirlas en su orden. Bueno, aquí prosigue la novela y yo voy a pasar ya a lo que dice el prefacio del autor que aparece al final de la obra, ¿no? Termina la novela y luego Daniel Defoe escribe cómo paseando por su ciudad encuentra, que creo que es Londres si no me equivoco, encuentra a Viernes, que es el personaje. Fijaos esa situación curiosa, ¿no? Tú escribes un libro y te encuentras a tu personaje. ¿Quién eres tú? Ser Viernes, señor. No te pregunto a cuánto estamos, sino cómo te llamas. No te pregunto qué día es hoy, sino cómo te llamas. Yo me llamo Viernes. No puede ser. Yo estar perdido, yo buscar a mi amo, él olvidarse de Viernes. Robinson Crusoe se olvida de Viernes. Mi amo se llama Amo.
Le dije que me siguiera. ¿Sabéis que ya van vendidos más de 80.000 ejemplares de vuestro Robinson? Eso dice Viernes. Viernes reconoce a Daniel Defoe, su autor. ¿Sabéis que ya llevan más de 80.000 ejemplares vendidos? ¿Para cuándo el próximo libro? Me pareció que mi buen salvaje no entendía mucho de aquella conversación, que para él debía resultar un galimatías. Pero lo que más me sorprendió fue comprobar que mi librero lo ignoraba por completo, así que respondí sin mucho entusiasmo. Su librero han ido a la librería que es donde también editan el libro, si no me equivoco, y obviamente este hombre no ve a aquel a quien sí ve Daniel Defoe. Lo de ya se han vendido 80.000 ejemplares, por lo tanto lo dice el librero. Anduvimos un rato en silencio hasta que llegamos a casa. Abrí la puerta de mi cuarto, lleno de libros y papeles. Entramos, cerré con llave, me senté ante la mesa, le ofrecí una silla y poniéndole el ejemplar del Robinson en la mano, poniéndole un ejemplar de este libro, volví a preguntar: ¿tú sabes lo que es esto? Yo saber, mi amo tener uno igual en la isla. Ahí está la respuesta de todas las preguntas. Piensa Viernes que es la Biblia, que todos los libros son la Biblia. Entonces tú ser Dios, dijo Viernes. Esto respondió cuando cuando Daniel Defoe dijo: no, esta es tu historia y la de tu amo, os he creado yo, entonces tú ser Dios. ¿Por qué hablas siempre en infinitivo? Dije para cambiar de conversación. Pero él, demasiado sincero para olvidar una pregunta, respondió con la misma sencillez: si tú crearme, tú sabes, si tú me has creado, tú sabrás por qué yo hablar en infinitivo siempre. Viernes sonrió mostrando su magnífica dentadura, envidia de la mía. Magnífica dentadura, obviamente. Esta vida esta sociedad llena de polución, llena de trastos, llena de codicia, pues hace que nos amaneremos, nos debilitemos, los dientes se vuelven muy vulnerables, ¿no? Y en cambio el salvaje todavía tiene la fortaleza de sus músculos y también de su mandíbula. Ya sé, dijo, eres Dios y eres Jesús. Son las mismas palabras que le dijiste a un tartamudo cerca del mar de Galilea. Mi amo me lo contaba a menudo, sacándolo del libro. Oh, no, exclamé. Supongo que no te enseñaría a leer. ¿Qué es leer? No sabe leer. Bueno, Sócrates, el maestro de Platón, tampoco sabía leer y escribir, ¿no? Y hoy lo recordamos como un gran maestro. Tomó el libro entre las manos y leyó: La vida y las entrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, marinero de York, el cual vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada de la costa de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco, arrojado hasta la orilla por un naufragio donde todos los hombres perecieron excepto él, con el relato de cómo fue el final, extrañamente liberado por unos piratas. Escrito por él mismo. Este era el título de la novela. Basta, le interrumpí. Ya veo que sabes. Ahora léete el libro. Ahora sabe porque Daniel Defoe ha cambiado este matiz del personaje. Estuvo leyendo toda la tarde y siguió leyendo toda la biblioteca. Tras haber devorado todos los libros, volvió a leer el Robinson. Luego miró con cierto desconsuelo y dijo: ahora entiendo, vos o él o los dos me habéis abandonado. ¿Cómo puedes pensar eso? Sí, aquí está escrito, fui abandonado en medio de una página, y explica cómo aconteció eso. Me habéis engañado. ¿Qué quieres decir? Creí que todo estaba en un solo libro, y ya veo que hay muchos. Creí que todo estaba en un solo libro, y veo que hay muchos. Mi amo me contó cómo aquí se adoraba a un solo Dios, y lo primero que hice fue ir a buscar su fortuna. Y si es cierto que en la isla hablaba con cierta displicencia del oro, no dejó de guardar las monedas para mejor ocasión. Incluso allí lo primero que me enseñó fue su nombre de amo,
Lo primero que me enseña Robinson es el nombre de amo, porque quiere decir, entonces ya no ve una fraternidad verdaderamente, la fraternidad a la que nos invita Jesús. Si quieres ser mi amo o que yo sea el tuyo, pues entonces no hay fraternidad. Hay una jerarquía de control, hay una imposición de una servidumbre. Lo primero que me enseñó fue su nombre de amo, cuyo significado profundo acabo de entender. Acabo de entender qué significa amo. Significa que tú, que eres mi amo, estás convencido de tu superioridad sobre mí. Y eso es lo que entiende Viernes en este momento. Fijaos cómo vamos a ver aquí la crítica a la sociedad occidental, ¿no? Desde mi punto de vista, a la cultura occidental, a la falsa religiosidad que se da en Europa, ¿no? En los estamentos políticos, las instituciones de control de, de la ciudadanía. También comprendí que no es lo mismo predicar que dar trigo. ¿Te gustaría volver a ver a tu Robinson? No os cortéis. Decid abiertamente amo. No ignoro que él se reservó su condición de amo, a pesar de que alguna vez me leyó en el Evangelio aquello de que entre cristianos el mayor debía ser como el menor. Fijaos lo que dice Viernes. Y el que manda como el que sirve. Mandar es servir, como ya tantas veces he dicho en otros vídeos, ¿no? El que tiene el mando es aquel que tiene el privilegio de servir a sus semejantes. Y a ellos se debe. Quizá esperaríais que respondiera que no, pero alguien me hizo tan fiel como la carne, que no se separa de los huesos. ¿Vos sabéis dónde está? Lo sabía, llevé a Viernes a la línea 13 de una página recién construida. Creo que se abrazaron sinceramente, aunque Robinson advirtió enseguida la transformación que se había obrado en su antiguo criado. Al cabo de una semana volvió Viernes, con una propuesta que apenas me sorprendió. Señor Defoe, ¿creéis que sería posible convencer a mi amo de que volviera a viajar? Es una pregunta estúpida. Ya sé que podéis. ¿Tan mal les quieres que desearías verlo naufragar otra vez? No, es justo todo lo contrario. También les quiero que me parece que aquella pequeña isla deshabitada le hace mejor que esta otra tan grande y tan poblada. Esa pequeña isla en la que vivía solitariamente y luego conmigo, Viernes, Robinson Crusoe, es un bien para él y en absoluto lo es esa gran isla de Gran Bretaña. La crítica lo dice Viernes, pero quien lo escribe es Daniel Defoe. Esa es la magia de las novelas, ¿no? Que pues, podemos hacer que los personajes digan aquello que quizá no se nos permite decir en boca propia. Especialmente en una época en la que tantos artistas y tantos escritores, sobre todo, acababan en prisión, como también le aconteció a Daniel Defoe. Claro que me entendéis, solo que vos sois inglés, como él. Vos, Daniel Defoe, sois inglés como él, y dentro de Inglaterra hay poco espacio para ciertas ideas. ¿Recordáis aquel momento en que la isla se halló superpoblada de repente? Pues bien, viendo que con 4 habitantes había 3 religiones diferentes, mi amo decretó la libertad de conciencia. En un momento de la novela hay muchos personajes en la isla que han venido de diferente manera, ¿no? A través de distintas embarcaciones. Y su amo, que se autoproclama gobernador de la isla, impone la libertad de conciencia, no la libertad de credo. Cosa que nunca habría hecho en Inglaterra. En Inglaterra hay mucha diversidad religiosa ya en esa época, si no me equivoco, pero sigue habiendo represión, sigue habiendo persecución religiosa. Y cuando le viene, el rey es
o la reina es la cabeza de la Iglesia anglicana, que como tal se considera la única verdadera, igual que en los países católicos se considera la única verdadera a la religión católica. Y cuando le vine a objetar que Dios o era bueno y perdonaba a todos, o no lo era y se vengaba de muchos, lo admitió siquiera como hipótesis de trabajo, mientras que aquí se le desvanece toda duda. He llegado a saber que ha habido más muertos por la religión que por la peste. He llegado a saber, fijaos lo que afirma Viernes, que la religión ha traído más muertos que la peste. Veo que no tienes una excelente opinión de mis paisanos. Podría ser mejor. Creo que los blancos en general y los ingleses en particular lleváis el complejo de superioridad en la sangre. Mi amo solía leer en la Biblia que Dios había dado la tierra a la primera pareja para que la poseyera. Supongo que serían ingleses, pues él no tuvo reparo en escribir que toda la isla era de su absoluta propiedad y que tenía un derecho indiscutible de dominio. Fijaos cómo está criticando el que, basándose en la tradición bíblica, se justifique el imperialismo, el colonizaje de otros pueblos. ¿Es eso lo que se llama colonizar? Antes de que el imperio británico llegue a toda su gran expansión en el siglo XIX, ya está esa crítica en esta novela. Pues no decía Robinson Crusoe que Dios había creado todas las cosas. ¿Por qué tenía que ser suya una isla solo por haber naufragado en ella? Si Dios lo ha creado todo, Dios es el amo de todo, también de nuestras vidas, también de nuestras almas, también de nuestros cuerpos. A Él se lo debemos todo. Por lo tanto, la propiedad privada no existe, como diría Proudhon, ¿no? ¿Quién fue el primero que dijo esto es mío para expulsar a los demás? ¿Es posible que haya habido alguna vez una edad dichosa en que se desconocieran las palabras tuyo y mío? ¿Quién trazó las fronteras? ¿Quién trazó las fronteras? Creo que no debería haber leído tanto. Ya dijo el sabio que quien añade ciencia añade dolor. Quien añade ciencia añade dolor. Quien a través de un despertar se hace consciente de la realidad del mundo con todas sus miserias, es inevitable que sienta dolor en su alma, en su corazón. A fe, querido Viernes, que tienes una memoria excelente, pero sigue, que hoy hablas de perlas, eso le dice Daniel Defoe. Nunca la tuve mala, pero no sé por qué ahora me parece que ha mejorado en cuarto y quinto. Recuerdo cuando mi amo me hizo el relato de sus aventuras y la idílica descripción de Inglaterra. Pues si he de decir verdad, en estos meses que llevo vagando como nave sin rumbo, no he visto todavía a nadie que guarde los 10 mandamientos. En estos meses que llevo vagando sin rumbo por estas tierras de Europa y de las islas británicas, así llamadas entonces, no he visto a nadie que cumpla con los mandamientos. Y sí muchos que los conculcan todos. ¿Crees que Robinson entonces es un mal hombre? Yo no diría tanto, es simplemente un hombre, y sin duda ingenioso y emprendedor como ninguno. Resulta conmovedor leer que fue feliz conmigo, siquiera porque alivié su soledad a pesar de su desconfianza. Pero ahora que veo el barro de que todos estamos hechos, no veo a qué viene tanto orgullo de la superioridad inglesa. No veo a qué tanto orgullo de esa superioridad. Ni siquiera entiendo por qué les causa más repugnancia comerse unos cerdos que otros, siendo todos animales. No sé qué preferiría, pero desde luego no veo por qué tengo que comerme un cordero o una cabra, siendo inocentes, si no puedo comerme a un ladrón, embustero o asesino, por más que camine sobre dos patas. Si no me como a un ladrón, a un embustero, a un asesino, como castigo por sus males, ¿por qué me voy a comer una cabra, una oveja, una vaca?
Eso dice Viernes. Fijaos que su perspectiva es distinta, ¿no? A la que generalmente tenemos por aquí. Deduzco que vivías más a gusto allí que aquí. ¿Me equivoco? Por lo menos todos vivíamos de modo más sencillo. Es sorprendente el comportamiento de mi amo. Creo que era mejor en la soledad que en la sociedad. En vuestra biblioteca hay un libro intitulado De la imitación de Cristo y menosprecio del mundo, por el venerable padre Tomás Kempis. He leído en él que cada vez que estuvo entre los hombres volvió menos hombre. ¿Será verdad que la naturaleza es mejor que la sociedad? Fijaos esto que dice. ¿Será verdad que la naturaleza es mejor que la sociedad? Algo que nos evoca a lo que dice Rousseau, ¿no? Sobre el estado de naturaleza, y a lo que le replican en favor y en contra otras muchas personas, ¿no? Por lo menos en la isla, a fuer de ser práctico, mi amo era tolerante. Ya habéis visto cómo supo declarar enseguida la libertad de conciencia, siquiera para evitarse conflictos. Entiendo. Así que quieres que lo vuelva al mar. No sé si quiero que lo devolváis al mar o que lo saquéis de este lugar de perversión. Este lugar, Inglaterra, es un lugar de perversión. Eso dice Viernes porque Daniel Defoe no lo puede decir con su propia boca, evidentemente. Quiero decir que, por lo tanto, he descubierto al leer esta novela que verdaderamente no es una apología de, de la colonización, ¿no? Como yo mismo he dicho, porque simplemente he visto las versiones que se han hecho, ¿no? En películas, en cómics, en dibujos animados, en series, y entonces equivocadamente juzgaba la novela sin haberla leído. En aquella isla perdida desarrolló las virtudes y amortiguó los defectos de mi amo. Aquella isla perdida, aquella pequeña isla, desarrolló las virtudes y amortiguó los defectos de Robinson Crusoe. Pero en esta otra isla, para cuyos habitantes los otros siempre son enemigos, que lleva la muerte y el exterminio en el mismo concepto de patria y de nacimiento, lleva la muerte y el exterminio en el mismo concepto de patria. Fijaos qué afirmación tan contundente, ¿no? Yo creo que esto se escribe en España y en esa época y lo meten en la cárcel a Robinson Crusoe. Saca a flote y potencia lo peor de sí mismo. Esta isla saca a flote y potencia lo peor de sí mismo, al contrario de lo que hace la pequeña isla. Tras esta conversación supe que Viernes seguía siendo el mismo ser fiel, cariñoso y sincero que Robinson había retratado en su historia. Solo que el árbol del conocimiento, del que con poca advertencia y demasiada precipitación lo colgué yo, lo había emborrachado sin darle tiempo para digerir el tamaño de su desventura. Tomé una decisión repentina. Bueno, ya está bien por hoy. Ahora vete a dormir. Mañana será otro día. Toda la noche estuve reflexionando sobre los reproches de Viernes. Me pregunté si sus palabras eran las mías, unas palabras que yo apenas me atrevía a imaginar y menos a proferir. Ahora se comprende por qué le parecía al autor del artículo esa contradicción. No es que haya una contradicción verdaderamente, me da la impresión a mí, ¿no? Es que hay una obligación de tener lealtad a la sociedad en la que vives, sobre todo cuando se te impone a través de la propia represión con amenaza de castigo. Hay una obligación a tener lealtad para poder convivir y para poder progresar con con lo que es propio de esa sociedad en la cual vivimos, pero al mismo tiempo hay una conciencia de qué va mal en esa sociedad, pero no hay una capacidad para expresarlo, para manifestarlo, y en este caso ni siquiera tenemos permiso para ello porque seríamos reprimidos, ¿no? Hablo de la época de Daniel Defoe. Por lo tanto, esto a los que no lo entienden, les parece contradicción. ¿Sería verdad que todo es perfecto cuando sale de las manos del Creador y que todo degenera entre las manos del hombre? De nuevo nos evoca a lo que dice Rousseau esta afirmación.
¿O sería más bien verdad que a pesar de todo en el ser humano hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, que a pesar de todo es mejor la sociedad que el salvajismo, aunque la humanidad avance a fuerza de confusiones y sobresaltos, de trompicones y retrocesos, como un muelle excesivo que para recorrer un milímetro necesita rodear un metro? En todo caso, supuse que aquellos seres que se habían revelado desde su invisible cárcel de papel merecían una oportunidad o una salida, cuando menos. A la mañana siguiente, viernes, me dijo que había tenido un sueño en el que había vuelto a encontrar a Robinson. Me sentí turbado, porque aquella misma noche yo había soñado que Robinson, siguiendo aquel proverbio vulgar tan usado en nuestro país de que la cabra siempre tira al monte, no había podido resistir la tentación de embarcarse de nuevo como si en él fuera ya una enfermedad crónica. Pero lo más sorprendente del caso es que el propio Robinson soñaba en mi sueño. El propio Robinson soñaba en mi sueño que su querida isla caía en el desorden, víctima de los 3 marineros, los cuales habían intentado asesinar a todos los españoles, que eran otros personajes que también habían llegado a la isla, quemado sus provisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había soñado que la sociedad, aún así que se daba en la isla, cuando Robinson la abandona, también degenera. Pero bueno, yo creo que con este vídeo ya, con todo lo que he dicho, con todo lo que he compartido, más o menos he dejado clara cuál es la idea, ¿no? Pienso que Daniel Defoe efectivamente tiene la obligación de manifestar lealtad a la sociedad en la que vive, con sus leyes, con sus imposiciones, con sus himnos, sus fronteras. Pero él tiene conciencia, porque si no, no hablaría de ello, porque no, si no, no haría a Viernes hablar de ello y expresarlo todo lo que Viernes ha expresado, que es lo que acabo de compartir en este vídeo. Él tiene conciencia de que la sociedad no funciona así, que la sociedad va por mal camino, que la sociedad, que ese mal camino lleva al conflicto, a la opresión, a la humillación, a la autodestrucción. Entonces, esta novela no es una apología del imperialismo, del colonizaje, sino que incluso es una crítica a esa sociedad que colonizan, a esa sociedad occidental. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.